Una enfermera se hace amiga de un anciano que está a punto de morir y él aprovecha sus últimos días a su lado. Tras su fallecimiento, ella recibe una notificación sobre una transacción bancaria que casi la hace desmayarse. Sofía Ruiz recorría los pasillos del Hospital General de Zaragoza con paso firme y mirada contenida. A sus 32 años, había visto suficiente dolor como para saber que mantener la distancia emocional no era frialdad, sino supervivencia. En la unidad de cuidados paliativos, donde cada día era un adiós posible, Sofía se había entrenado para no permitir que las historias personales de sus pacientes le dejaran marcas profundas. Era eficiente, atenta, profesional, pero distante, no por desinterés sino por necesidad. Esa mañana, mientras revisaba el cambio de turno con la enfermera saliente, recibió una nueva asignación. El paciente, Javier Ortega, 84 años, cáncer avanzado de páncreas. Su ingreso había sido reciente. Según el historial, era autónomo hasta hacía pocas semanas, pero el deterioro fue rápido. Vivía solo, sin familiares registrados, y había sido trasladado desde un hospital rural de Huesca. El diagnóstico era claro: fase terminal. Pocos días, tal vez un par de semanas. Sofía asintió sin emoción. Un caso más, pensó. Cuando entró por primera vez en la habitación 217, no esperaba encontrar lo que vio. Javier no parecía un hombre vencido. Sentado en la cama, con una manta sobre las piernas, hojeaba un libro de tapa desgastada y sonreía, no a ella ni al libro. Sonreía como si recordara algo que solo él sabía. Al notar su presencia, levantó la vista y dijo: «Buenos días, señorita enfermera. ¿Me trae buenas noticias o solo una sonrisa?» Sofía arqueó levemente una ceja. No estaba acostumbrada a pacientes que iniciaran la conversación con humor. Le respondió con una formalidad medida: «Buenos días, don Javier. Vengo a revisar cómo ha pasado la noche y ajustar su medicación si es necesario». Él asintió, aún sonriendo. «La noche fue larga, pero me acompañaron las palabras de Antonio Machado. No está mal, ¿verdad?». Sofía notó el libro en sus manos. Era una antología poética. Sintió un leve eco en el pecho, como una vibración extraña. Su abuelo, a quien ella había amado con una devoción silenciosa, también solía leer poesía, incluso en sus últimos días. Sacudió la sensación. No era el momento para nostalgias. Mientras le tomaba la atención y revisaba la bolsa de suero, Javier no dejó de hablar. Le contó sobre su afición por la música clásica, sobre cómo aprendió a tocar el piano de oído, sobre un pequeño perro que tuvo en su juventud que le robaba los calcetines. Cada frase venía cargada de una ligereza que contrastaba con el contexto. No se quejaba, no hablaba de su enfermedad, parecía más interesado en compartir que en lamentarse. Sofía, aunque intentaba mantenerse concentrada, no pudo evitar quedarse unos minutos más tras terminar sus tareas. Javier le preguntó si le gustaba leer, y ella, con cierta reserva, respondió que sí, que prefería novelas contemporáneas. Él asintió con entusiasmo, como si eso dijera algo importante sobre ella. «Las buenas historias», comentó él, «nos salvan un poco del dolor, aunque solo sea por unas páginas». La frase quedó flotando en el aire, y Sofía sintió que algo se quebraba suavemente dentro de ella. No era tristeza, ni siquiera empatía. Era una conexión inesperada. Algo en la forma en que él hablaba, en cómo aceptaba su condición sin dramatismo, le tocaba fibras dormidas. Al salir de la habitación, se detuvo un instante en el pasillo. Respiró hondo, como si necesitara recuperar su escudo emocional, pero sabía que algo había cambiado. Javier Ortega no era un paciente cualquiera, y aunque intentó convencerse de que no debía implicarse, de que debía mantener su distancia como siempre lo había hecho, una inquietud le acompañó durante todo el día. Esa noche, al llegar a casa, se sirvió una copa de vino y se sentó en su sillón favorito, con un libro que no logró leer. Cerró los ojos por un instante y, sin quererlo, volvió a pensar en la sonrisa de Javier, en su voz pausada, en la manera en que hablaba de Machado, como si el poeta aún caminara por Zaragoza. Algo dentro de ella, una sospecha tenue,
Le decía que ese hombre estaba por enseñarle algo que aún no comprendía. Al día siguiente, al revisar su turno, notó que no estaba asignada a Javier. Otro colega se haría cargo. Sintió un pequeño vacío. No debía importar, se dijo. No debía afectarle. Pero mientras caminaba por los pasillos, se encontró desviando sus pasos hacia la habitación 217. No por protocolo, no por deber, solo para verlo, aunque fuera unos minutos. Cuando asomó la cabeza por la puerta, Javier la miró con una sonrisa franca y dijo: «Sabía que volvería, Sofía. A los que aman los libros siempre les queda curiosidad por la siguiente página». Aquel día, cuando Sofía Ruiz volvió a entrar en la habitación 217, no llevaba la bata blanca ni el estetoscopio. Al cuello iba vestida de civil, con una chaqueta de lana y una bufanda que ocultaba su expresión ligeramente ansiosa. No estaba de turno, no tenía ninguna obligación formal, y sin embargo, allí estaba, asomándose con disimulo como quien teme ser descubierta en una falta. Javier la miró con la misma serenidad de siempre, como si no se sorprendiera en lo absoluto. «¿Hoy tampoco venías a traerme medicinas?», preguntó él con tono travieso. Sofía esbozó una sonrisa incómoda, cerró la puerta tras de sí y se sentó en la silla junto a la cama, la misma que había ocupado el día anterior cuando lo escuchó hablar sobre Antonio Machado. Esta vez no necesitó ningún pretexto para quedarse. Se acomodó y tras un breve silencio, él volvió a hablar como si retomaran una conversación interrumpida hacía minutos, no horas. «Anoche soñé que estaba tocando el piano, un vals, algo suave, sin nombre, y tú estabas allí, sentada como ahora, pero más joven. O quizá era otra persona que se te parecía. No lo sé. Hay cosas que el sueño mezcla sin pedir permiso». Sofía lo escuchaba con atención. No había en su mirada compasión ni tristeza, sino una genuina curiosidad. Javier tenía esa capacidad extraña de transformar el ambiente a su alrededor, de hacer que incluso los espacios clínicos parecieran lugares llenos de vida. No hablaba de su enfermedad, no hablaba de tratamientos, ni del dolor, ni de la cercanía, de la muerte. Y esa ausencia de lamento resultaba desconcertante. Con el paso de los días, Sofía comenzó a notar pequeños detalles que lo diferenciaban aún más de otros pacientes. A pesar de la fragilidad evidente, su cama estaba siempre en orden. Tenía un cuaderno donde anotaba pensamientos dispersos y frases sueltas, que más tarde leía en voz alta para sí mismo. Se afeitaba con esmero y pedía que no le cerraran del todo las cortinas, porque le gustaba ver cómo cambiaba la luz del sol en la pared opuesta. Pero lo que más llamaba la atención era su manera de contar historias. No solo anécdotas, sino verdaderas escenas de una vida intensa y variada. Había sido librero durante casi 50 años, dueño de una tienda en el casco antiguo de Zaragoza que cerró poco antes de la pandemia. Conocía cada rincón de la ciudad, cada librería desaparecida, cada café donde los poetas locales recitaban en las décadas pasadas. Le hablaba a Sofía de noches de tertulias, de discusiones sobre filosofía en pequeños bares, de una mujer llamada Carmen con la que vivió un amor largo y lleno de silencios cómplices. Ella escuchaba con atención creciente, no por compromiso, sino porque había algo en esas palabras que la atrapaba. En cada relato, Javier parecía devolverle el pulso humano a un mundo que ella había comenzado a ver como una serie de procedimientos médicos y turnos rotativos, y eso la descolocaba. Una tarde él la desafió a una partida de ajedrez, sacó de un cajón una caja desgastada con piezas desiguales y la colocó sobre la bandeja plegable. Sofía rió, pensando que era una broma, pero Javier ya había dispuesto el tablero y esperaba su movimiento. Jugaban en silencio, interrumpido apenas por algún comentario sutil sobre la estrategia o una observación fugaz sobre el clima. Él siempre ganaba, pero no parecía interesado en la victoria. Que en el ajedrez como en la vida, dijo una vez, no siempre gana quien tiene más piezas, sino quien sabe esperar el momento de moverse. Con cada encuentro, Sofía sentía que algo en ella se transformaba. No era solo el afecto que crecía, ni la admiración por un hombre
que aún en sus últimos días se mantenía lúcido y generoso. Era también una incomodidad nueva, la certeza de que había descuidado una parte de sí misma, que su corazón, cuidadosamente protegido durante años, empezaba a rendirse ante una ternura inesperada. Una tarde lluviosa, mientras los cristales del hospital temblaban por el viento, Javier le preguntó si alguna vez había amado de verdad. La pregunta la tomó por sorpresa. No estaba formulada con picardía ni ironía, sino con una honestidad desnuda. «No lo sé», respondió ella tras un largo silencio. «Creo que he querido mucho a algunas personas, pero amar como en los libros que leías, no estoy segura». Javier asintió, sin juicio alguno. «A veces uno no lo sabe hasta que es demasiado tarde», murmuró. «Y otras lo sabe al instante. No hay reglas para eso». Esa noche Sofía salió del hospital más confundida que nunca. En su mente resonaban las palabras de Javier, su manera de mirar, su risa tenue. Se detuvo en una librería de segunda mano antes de volver a casa. Compró un libro de Machado y otro de ajedrez. No sabía exactamente por qué, pero necesitaba hacerlo. Pasaron los días, y aunque sus turnos no siempre coincidían con los de Javier, encontraba la manera de visitarlo. A veces con una excusa, revisar un informe, consultar al médico de guardia, y otras simplemente porque sí. Nadie en el hospital decía nada. Todos sabían que ella era una profesional intachable, pero también sabían que algo distinto estaba ocurriendo. Los demás pacientes notaban su presencia en la habitación 217 y aunque algunos se sorprendían, nadie la cuestionaba. Había algo natural en esa relación. Un día, mientras Javier dormía, Sofía se quedó sentada a su lado observándolo. Su rostro se veía en paz. Respiraba con dificultad, pero sin sufrimiento visible. Ella pensó en su propio abuelo, en cómo lo había perdido cuando era apenas una adolescente, y cómo nunca pudo despedirse bien. Recordó las tardes en que leía a escondidas en la biblioteca de su casa, y cómo ese abuelo le enseñó a amar los libros. Ahora, frente a este hombre que apenas conocía, sentía la misma necesidad de proteger, de cuidar, de estar presente. Entonces, entendió que lo que la unía a Javier no era solo el afecto, ni siquiera la nostalgia compartida por lo que alguna vez fue. Era la sensación de haber encontrado, en medio de un hospital lleno de despedidas, una conexión profundamente humana, una amistad nacida sin plan ni premeditación, pero que crecía con cada silencio compartido, con cada partida de ajedrez, con cada historia susurrada al atardecer. Y aunque Sofía no lo sabía aún, esa amistad estaba por cambiar no solo su presente, sino todo lo que creía saber sobre el sentido de su vida. Durante las semanas siguientes, la relación entre Sofía y Javier se volvió una constante silenciosa dentro de los muros del hospital. Aunque la rutina del centro seguía girando como un reloj inquebrantable, los momentos que compartían parecían suspendidos en otro tiempo. Javier continuaba contando historias de su juventud con el mismo entusiasmo, y cada una de ellas estaba llena de detalles. Cafés en Madrid, donde escuchó a Sabina antes de que fuera famoso. Caminatas por Granada, con una guía que recitaba a Lorca de memoria. Una conversación con un viejo editor en una feria de libros usados en Barcelona. Era un contador de historias nato, pero cada vez que Sofía intentaba llevar la conversación al presente, a los últimos años, a sus vínculos actuales, a la familia que pudiera tener, él desviaba la mirada o cambiaba de tema con habilidad casi teatral. No hablaba de hijos, ni de hermanos ni de amigos actuales. En ninguna de sus anécdotas aparecían personas que aún estuvieran vivas, y cuando Sofía lo señaló con tacto, Javier simplemente dijo que los fantasmas eran mejores compañeros que los vivos porque no exigían nada. La frase se le quedó grabada, flotando en su memoria durante días como una llave que abría una puerta que él no estaba dispuesto a cruzar. Intrigada por ese vacío, Sofía decidió preguntar discretamente a la administración del hospital. Aprovechó un momento en que revisaba los historiales y accedió al registro de Javier. No había contactos de emergencia,
ningún número registrado como familiar, ni dirección fuera de la que figuraba como la de su antiguo domicilio, ahora clausurado. Había sido trasladado por una ambulancia desde un centro de salud rural en Huesca, donde vivía solo desde hacía más de una década. El expediente no mencionaba visitas anteriores, y en el hospital nadie recordaba haberlo visto acompañado. Era como si hubiera borrado toda huella reciente de su vida personal. Sofía sintió una punzada que no supo identificar. No era lástima, tampoco mera curiosidad. Era una mezcla inquietante de necesidad de entender y temor por lo que podría descubrir. A pesar de los años que llevaba lidiando con pacientes en situaciones terminales, nunca se había encontrado con alguien tan voluntariamente desvinculado del presente. ¿Qué llevaba a una persona como Javier, con tanta luz y tantas palabras, a vivir en el más absoluto silencio sobre su historia reciente? Decidió entonces, por primera vez, romper uno de sus propios códigos. Una tarde, al entrar en la habitación con un termo de café en la mano, le preguntó directamente: «¿No tienes familia, Javier?». El anciano la miró con una mezcla de ternura y resignación. No se mostró molesto, pero su respuesta tardó más de lo habitual. «Tuve, como todos, pero la vida, Sofía, la vida no siempre se encarga de conservar lo que uno quiere. A veces te lo arrebata, otras simplemente lo disuelve con el tiempo. ¿Nunca te visitan?». «No, y está bien así». Ella lo observó unos segundos, en silencio. Sabía que presionar no serviría. Javier era un hombre que ofrecía mucho, pero solo lo que él elegía mostrar. Insistir sería como forzar un libro a revelar su final antes de tiempo. Y había aprendido a respetar los silencios tanto como las palabras. Ese día, sin embargo, algo cambió. Por la noche, mientras Sofía organizaba los medicamentos en la estación de enfermería, uno de los auxiliares se le acercó. «El paciente de la 217», dijo. «Me preguntó por ti. Dice que si puedes ir un momento antes de irte». Cuando Sofía entró a la habitación, Javier estaba recostado, más pálido de lo habitual, pero con los ojos despiertos. «No me gusta dejar temas sin cerrar», le dijo. «Pero hay heridas que uno decide no abrir, no por miedo, sino porque ya no sangran, ¿sabes? Solo dejan marcas». Ella asintió. «Entiendo. No voy a preguntarte más». «Gracias», respondió él. «Pero si algún día necesitas saberlo, no te preocupes. He dejado una forma de contarlo cuando ya no esté». Aquella frase quedó suspendida en el aire como una nube densa. Sofía no supo si era una metáfora, una promesa o una advertencia, pero sintió que algo dentro de ella se tensaba, como si una parte invisible de su vínculo hubiera dado un paso más hacia lo profundo. En los días siguientes, esa sensación no la abandonó. Empezó a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto. Javier siempre guardaba su chaqueta doblada sobre la silla, como si esperara salir en cualquier momento. Había una caja metálica en el cajón de su mesilla de noche que nunca dejaba abierta. Y cada noche, antes de dormir, escribía unas líneas en su cuaderno. Y luego las arrancaba cuidadosamente, las doblaba y las guardaba en el bolsillo interior de su chaqueta. Una noche en particular, mientras él dormía y ella lo vigilaba desde la puerta entreabierta, Sofía sintió una oleada de melancolía que no supo contener. La sensación de que aquel hombre había vivido una vida entera, llena de cosas que nunca serían contadas, de personas que no aparecerían nunca en los pasillos del hospital, de palabras que solo quedarían entre ellos dos. Y se preguntó si alguien más, en algún rincón del mundo, estaría pensando en Javier Ortega sin saber dónde estaba, si alguna carta sin enviar, algún número que ya no contestaba, alguna fotografía vieja en una estantería polvorienta, lo mantenía vivo en otro corazón ajeno. Ese pensamiento le dolió, porque comprendió, quizás por primera vez de manera plena, que había personas que morían realmente solas, aunque en sus últimos días se encontraran acompañadas, que había vidas que se apagaban sin testigos, sin despedidas, sin nadie que reclamara sus recuerdos, y que Javier, con todo su carisma, con todas sus historias de juventud y su amor por la literatura, era uno de ellos.
No volvió a preguntarle por su pasado, pero desde ese momento se convirtió en su testigo, el único, y sin que él lo supiera, comenzó a anotar algunos de los relatos que le contaba. En su cuaderno personal, entre notas médicas y recordatorios, Sofía escribió con letra pequeña: Javier Ortega dijo hoy que la nostalgia es una forma de amor que no exige retorno. Y debajo, sin saber exactamente por qué, añadió: nadie merece ser olvidado del todo. Así, sin nombrarlo, comenzó a prepararse para el día en que Javier no estuviera. No para llorarlo, sino para recordarlo, para sostener con palabras la memoria de alguien que había decidido guardar silencio sobre su presente, pero que le había regalado, sin pedir nada a cambio, una presencia luminosa e irrepetible. El otoño comenzaba a adueñarse del aire en Zaragoza, con esos días en que el cielo parecía no decidirse entre el gris y el azul pálido. En el hospital, la rutina seguía su curso sin grandes sobresaltos, pero en la habitación 217, algo empezaba a cambiar. Javier Ortega, aunque aún mantenía su humor afilado y esa mirada que parecía leer más allá de las palabras, comenzaba a mostrar señales de desgaste más evidentes. Sus movimientos eran más lentos, las pausas entre frases más largas, y a veces se quedaba en silencio mirando por la ventana, como si buscara algo que no estaba allí. Sofía notó cada uno de esos detalles, no con preocupación profesional, sino con una especie de ternura vigilante. Lo observaba como quien quiere retener un instante que sabe que es fugaz, como si pudiera atrapar en sus manos el paso del tiempo solo con estar presente. Fue una tarde tranquila, cuando el sol comenzaba a proyectar sombras largas sobre el pasillo del ala de paliativos que Javier le hizo aquella petición. Sofía acababa de servirle un té tibio, una costumbre que habían adoptado después de sus partidas de ajedrez, y él, con voz serena, casi casual, le dijo: ¿me llevarías al Parque Grande un día de estos? Ella parpadeó, sorprendida. ¿Al parque? Sí, el Parque Grande José Antonio Labordeta. Antes solía ir cada semana. Hay un banco cerca del estanque donde solía sentarme con Carmen, mi esposa. Me gustaría volver, aunque sea por última vez. Sofía se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. No era una petición cualquiera. Sacar a un paciente terminal del hospital, por más lúcido que estuviera, implicaba una serie de autorizaciones, precauciones médicas y, sobre todo, un cuestionamiento ético. Pero lo que la detenía no era la burocracia, era el hecho de que, por primera vez, Javier hablaba de su esposa, Carmen, un nombre, una figura real que irrumpía en ese presente, envuelto en misterios. ¿Es posible que lo autoricen?, preguntó ella con voz baja. Probablemente no, respondió él, encogiéndose de hombros. Pero si tú me acompañas, quizás podamos encontrar una forma. Sofía no contestó de inmediato. Esa noche, al salir del hospital, el pedido de Javier seguía dando vueltas en su mente. No era solo una cuestión de normas, era algo más profundo, algo que tenía que ver con el deseo de despedirse, de cerrar un ciclo, de volver por última vez a un lugar donde quizás aún quedaban pedazos de su historia. Después de una noche de insomnio, decidió hablar con el médico a cargo de Javier. El doctor Martín era un hombre pragmático, cercano a la jubilación, que conocía bien a Sofía y confiaba en su juicio. Escuchó con atención y, tras una pausa larga, le dijo: si tú lo acompañas y tomas todas las precauciones necesarias, no pondré objeciones, pero entiendes lo que significa. Es tu responsabilidad. Sofía asintió, lo entendía. 2 días después, eligieron una mañana templada. Javier se vistió con su chaqueta de lana, la misma que siempre colgaba sobre la silla, y se puso una bufanda azul descolorida que había guardado en un cajón. Sofía condujo su propio coche y lo ayudó a sentarse con cuidado, asegurando el cinturón y acomodando una manta sobre sus piernas. En el trayecto, él no dijo mucho. Iba con la mirada fija en la ciudad que pasaba lentamente por la ventanilla, como si cada esquina le hablara en susurros. Al llegar al parque, caminaron despacio. Sofía empujaba la silla de ruedas por los senderos cubiertos de hojas secas
y Javier le indicaba la dirección con suaves movimientos de la mano. El aire tenía ese aroma particular de los días de otoño, mezcla de tierra húmeda, flores tardías y tiempo detenido. Cuando llegaron al banco junto al estanque, ella lo ayudó a sentarse. Él cerró los ojos unos segundos y respiró hondo. «Aquí solíamos venir cada domingo por la tarde», dijo. Carmen llevaba un libro, yo el periódico. A veces no hablábamos, solo estábamos. Sofía se sentó a su lado sin interrumpir. El estanque reflejaba el cielo con una calma extraña. Algunas hojas flotaban en la superficie y un par de patos se desplazaban perezosos entre ellas. Por un momento, el mundo pareció detenerse. «Murió hace 20 años», añadió Javier, sin apartar la vista del agua. «Un accidente tonto, un conductor ebrio. No tuvimos hijos, no quedó nadie. Solo los domingos, y este banco, y el olor a otoño». Sofía no supo qué decir. A veces, el silencio es la única respuesta posible. Le tomó la mano con delicadeza. Javier la miró de reojo y sonrió, como si aquel gesto fuera suficiente. «No quería morirme sin volver aquí», dijo. «No por nostalgia, sino porque los lugares también necesitan despedirse de nosotros». Después de unos minutos, sacó del bolsillo interior de su chaqueta un pequeño cuaderno. Lo abrió por una página marcada y le tendió una hoja doblada. «Para ti, pero no la leas aún. Solo guárdala». Sofía recibió el papel con manos temblorosas. Lo guardó en su bolso sin mirar. Había algo solemne en ese momento, algo que no se debía romper con curiosidad. Regresaron al hospital cuando el sol ya comenzaba a declinar. Durante el trayecto, Javier se quedó dormido. Sofía lo observó desde el retrovisor. Tenía el rostro relajado, como quien por fin ha cerrado una puerta sin rencor. Esa noche en su casa, Sofía se sentó frente a la carta. La tentación era grande. Podía abrirla, leerla, saber qué decía, pero no lo hizo. La guardó en el cajón de su escritorio, junto al libro de Machado que había comprado semanas antes, y por primera vez en mucho tiempo lloró sin saber exactamente por qué. No era tristeza, era algo más complejo, más íntimo, una mezcla de pérdida anticipada, gratitud silenciosa y una conexión que desafiaba todo lo que había creído entender sobre la vida y la muerte. En los días siguientes volvió a visitar a Javier con la misma regularidad, pero algo había cambiado, no solo en él, que parecía más en paz, sino en ella. Cada palabra, cada gesto, cada minuto compartido tenía un peso distinto, como si supieran que el final se acercaba y quisieran estirar el tiempo como se estira un hilo de seda, con cuidado, con paciencia, con la certeza de que en algún momento se romperá, y sin embargo seguirían tejiendo, palabra a palabra, presencia a presencia, una despedida sin palabras. Las semanas posteriores al paseo en el Parque Grande transcurrieron con un ritmo pausado, casi solemne. La salud de Javier mostraba señales de declive evidentes, aunque su mente seguía lúcida y su humor, aunque menos efervescente, conservaba esa ironía suave que lo hacía tan único. Sofía, cada vez más presente, no solo cumplía con su rol de enfermera, sino que parecía acompañarlo desde un lugar que escapaba al deber profesional. Se había vuelto su rutina secreta, su punto de equilibrio en medio de los turnos extenuantes y la tristeza estructural de la unidad paliativa. Visitaba a Javier incluso cuando no le tocaba, a veces llevándole libros, otras simplemente sentándose en silencio, como si con eso bastara para sostenerlo un poco más en esta vida. Una tarde, durante el cambio de ropa, mientras lo ayudaba a quitarse el abrigo de lana, el mismo que había llevado al parque, el que siempre insistía en tener cerca, algo cayó al suelo. Un sobre blanco, doblado por la mitad, que se deslizó discretamente entre los pliegues del tejido y quedó a los pies de la cama. Sofía se agachó para recogerlo sin pensar, pero en cuanto sus dedos tocaron el papel, reconoció su nombre escrito con la caligrafía temblorosa de Javier. Sofía Ruiz. Por un instante todo en ella se detuvo. La habitación, el murmullo de los monitores, el golpeteo de los zapatos en el pasillo exterior, incluso su propia respiración.
Sostuvo el sobre en la mano, sorprendida. Lo miró, sin saber si debía abrirlo, guardarlo o preguntarle directamente. Ese no era el momento, dijo Javier desde la cama como si leyera sus pensamientos. Pero veo que se adelantó. Sofía levantó la vista, atónita. Él no parecía molesto. Más bien, su expresión era tranquila, como si aquel hallazgo hubiera sido inevitable. ¿Quieres que lo lea ahora?, preguntó ella casi en un susurro. No, todavía no. Hay palabras que solo tienen sentido cuando uno ya no puede responderlas. Sofía asintió en silencio. Guardó el sobre en su bolsillo con cuidado, sintiendo el peso simbólico que ahora tenía aquel simple papel. Sabía que no debía insistir, que el respeto por el momento también era parte del afecto. A partir de ese día, el vínculo entre ellos se intensificó de una manera que escapaba a la lógica habitual del entorno hospitalario. No era solo que Javier hablara más, sino que sus silencios se volvieron más densos, más llenos de significado. Cada pausa parecía contener una vida entera, una historia no dicha. Sofía ya no tomaba notas, ni intentaba racionalizar sus sentimientos. Se limitaba a estar, y en esa presencia había una entrega que pocas veces había experimentado. Una noche, en particular, mientras la tormenta golpeaba con fuerza los ventanales del ala este, Javier le pidió que apagara la luz y se sentara a su lado. No habló durante un largo rato. Solo escuchaban el sonido de la lluvia y el crujido ocasional de las paredes del viejo edificio. Finalmente, él rompió el silencio con una frase inesperada. ¿Sabes cuál fue mi mayor error? Sofía negó con la cabeza, sin atreverse a interrumpir. Creer que había tiempo, que siempre habría otro día para decir lo importante. Otro momento para corregir lo dicho. Otro año para abrazar. Y no lo hay. La vida se termina mientras uno la pospone. La confesión no pedía respuesta. Era una entrega desnuda, sin dramatismo. Y sin embargo estremecía. Sofía sintió que algo dentro de ella se reordenaba, como si cada encuentro con Javier fuera limando las aristas de una vida que había aprendido a blindarse demasiado temprano. Desde aquel día, el sobre se convirtió en un símbolo. Lo guardaba en su bolso, lo trasladaba de un lado a otro, como un secreto compartido. A veces por la noche, lo sostenía entre las manos sin abrirlo, recordando el tono de voz de Javier, al decir que aún no era el momento. No sabía qué contenía, pero intuía que no era solo un mensaje de despedida. Había algo más, una revelación quizás, una despedida escrita desde la profundidad de una conexión que se había construido sin promesas, pero con una honestidad feroz. En el hospital algunos compañeros comenzaron a notar la cercanía entre ambos. No decían nada, pero sus miradas eran elocuentes. Sofía no se justificaba. No necesitaba hacerlo. A cada paso, reafirmaba una certeza interna. Había conocido a alguien cuya existencia la había transformado, y eso no pedía explicaciones. Durante una guardia larga, en la que el hospital parecía detenido en una lentitud agobiante, Sofía se encontró mirando por la ventana del cuarto de Javier. La ciudad dormía bajo una neblina tenue, y el edificio del Pilar se recortaba en el horizonte con luces apagadas. Javier, medio dormido, murmuró: «A veces pienso que tú llegaste tarde, pero justo a tiempo». Ella no respondió, solo se acercó, le acomodó las mantas y le rozó la frente con los dedos, como lo había hecho tantas veces sin darse cuenta. A esa altura no era necesario hablar. Las palabras eran apenas una capa más sobre algo mucho más profundo. Pero la presencia del sobre no desaparecía. Era como una pequeña llama que ardía en un rincón de su conciencia. Y con el paso de los días, comenzó a intuir que ese gesto de Javier, el de escribirle algo para leer cuando él ya no pudiera explicarlo, tenía que ver con su silencio sobre el pasado, con aquello que había decidido callar. Y por primera vez Sofía temió lo que pudiera encontrar allí. Porque una cosa era construir una relación sobre el presente, y otra distinta era enfrentarse al peso del pasado ajeno, a la verdad, a los porqués no compartidos. Aún así, no lo abrió. Se aferró al pedido de Javier como un pacto sagrado. Esperaría,
aunque su corazón se encogiera cada vez que lo veía más frágil, aunque el reloj del hospital siguiera marcando el paso inevitable hacia un desenlace ineludible. Y en el fondo, algo en ella ya lo sabía. Ese sobre, cuando finalmente se abriera, no cerraría la historia entre ellos. La transformaría. Como todo lo que había ocurrido desde el día en que cruzó la puerta de la habitación 217 por primera vez. Como todo lo que se construye con verdad, con presencia y con la certeza silenciosa de que hay vínculos que nacen para dejar huella, aunque no duren para siempre. La jornada había comenzado como cualquier otra, con los murmullos del personal de enfermería, repitiendo los protocolos matutinos, el olor a café de máquina llenando el aire del pasillo y el eco de pasos apurados y puertas que se abrían con un leve chirrido. Sofía Ruiz caminaba con su carpeta bajo el brazo, lista para revisar las primeras indicaciones del día, cuando una figura inesperada detuvo su paso. Era un hombre de traje oscuro, con rostro serio y un maletín de cuero bien cuidado. No parecía un familiar ni un médico, y su presencia disonante en el entorno del hospital llamó la atención de inmediato. «Disculpe, ¿es usted Sofía Ruiz?», preguntó el hombre con voz firme pero respetuosa. Ella lo miró con cierta desconfianza. No era habitual que la buscaran por nombre, y menos alguien con ese aspecto formal. «Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarle? Mi nombre es Mateo Aranda. Soy abogado. Estoy aquí por solicitud expresa de uno de sus pacientes, el señor Javier Ortega». Sofía frunció el ceño, sin saber cómo reaccionar. El nombre del abogado no le decía nada, y la mención de Javier la descolocó por completo. ¿Un abogado? ¿Para qué? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué ella? ¿Podemos hablar en privado?, añadió él, notando su incomodidad. La condujo hasta una pequeña sala de descanso vacía, donde cerraron la puerta tras ellos. El ambiente era frío, y la luz fluorescente acentuaba la tensión en el rostro de Sofía. «No quiero alarmarla ni interrumpir su trabajo más de lo necesario», comenzó Mateo abriendo su maletín, «pero vengo en calidad de representante legal del señor Ortega. Él me pidió que me comunicara con usted llegado el momento, aunque al parecer quiso adelantar un poco los tiempos». «¿Qué significa eso?», preguntó Sofía con el corazón acelerado. El abogado sacó una carpeta sellada y la dejó sobre la mesa, sin abrirla. «El señor Ortega me contactó hace varios meses. En su testamento figura usted como parte importante de su última voluntad, pero por indicación expresa de él no puedo revelarle los detalles aún. Solo puedo confirmar que su nombre está mencionado en documentos oficiales y que hay instrucciones precisas para que usted reciba cierta información solo después de su fallecimiento». Sofía quedó helada. Todo en ella se rebelaba contra esa idea. ¿Un testamento? ¿Ella incluida? No tenía sentido. Lo conocía desde hacía apenas semanas. Sí, habían compartido momentos intensos, profundos, pero ¿herencia? ¿Legalidad? «Tiene que haber un error», dijo finalmente. «No puede haber hecho algo así. No tiene sentido». «Entiendo su sorpresa», respondió Mateo. «Pero puedo asegurarle que no hay error. Todo está redactado y firmado en presencia notarial. Él sabía exactamente lo que hacía». Sofía se levantó, nerviosa. Comenzó a caminar por la sala como si buscara una respuesta entre las paredes. «Esto no es normal. Es un paciente terminal. ¿Cómo puede tomar decisiones de esa magnitud en este estado?». El señor Ortega estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando firmó los documentos, aclaró el abogado. «Fue evaluado por un psiquiatra, como indica la ley, precisamente para evitar cuestionamientos como este. Y repito, no se trata de caridad ni de improvisación. Él fue muy claro. Hay algo que usted debe saber, pero no ahora». Sofía volvió a sentarse, sintiendo que el suelo se desplazaba bajo sus pies. Las piezas no encajaban. El sobre aún sin abrir. La carta que había decidido esperar. Y ahora esto. Todo parecía parte de un rompecabezas cuyo dibujo final ella ni siquiera podía imaginar. «¿Puede al menos decirme de qué tipo de decisión se trata? ¿Una donación? ¿Una carta?». Mateo negó con la cabeza. «No puedo.
Estoy legalmente impedido de compartir detalles hasta que se cumplan las condiciones establecidas por el señor Ortega. Solo vine a informarle que cuando llegue el momento, seré yo quien la contacte nuevamente para abrir el proceso. Sofía asintió lentamente. La cabeza le daba vueltas. Sentía que la situación escapaba completamente de su control. Había aceptado acompañar a Javier en sus últimos días. Había cruzado esa delgada línea entre lo profesional y lo humano, sí. Pero nunca imaginó que eso tendría implicaciones fuera del hospital. Que un hombre al que apenas conocía pudiera trazar caminos legales en los que ella apareciera como una figura clave. Antes de marcharse, Mateo le tendió una tarjeta. Si necesita hablar o si Javier menciona algo al respecto, puede contactarme. Pero recuerde, la información que tengo no debe ser revelada antes de tiempo. Respeto y confidencialidad fue lo que él pidió. Ella tomó la tarjeta con manos frías. Cuando el abogado se fue, quedó sola en la sala, mirando la carpeta cerrada sobre la mesa, como si allí dentro estuviera contenida una historia que aún no le pertenecía. Regresó al trabajo como en trance. Atendió a otros pacientes, respondió preguntas, cumplió con el protocolo, pero su mente volvía una y otra vez a las palabras del abogado, a la posibilidad de que Javier le estuviera dejando algo más que recuerdos, algo concreto, algo que tal vez cambiara el rumbo de su vida. Esa noche, cuando entró en la habitación 217, lo encontró dormido. La lámpara tenue iluminaba su rostro envejecido pero sereno. Sofía se sentó a su lado en silencio y por primera vez no supo cómo sentirse. No era tristeza ni gratitud. Era una mezcla vertiginosa de anticipación y miedo. Javier abrió los ojos despacio y la miró con esa calma suya que parecía inalterable. «¿Vino, verdad?» Sofía no preguntó cómo lo sabía, solo asintió. «¿Por qué yo, Javier?», murmuró. «¿Qué viste en mí que no vi ni yo misma?». Él no respondió enseguida. Cerró los ojos un instante, como si las palabras necesitaran permiso para salir. «Porque me recordaste que no estaba muerto aún, y porque nadie debería irse sin saber que al menos una vez fue importante para alguien». Ella no pudo hablar. Se quedó allí junto a él, escuchando la respiración pausada que aún llenaba el cuarto. Afuera, la ciudad seguía girando, pero dentro de esa habitación, el tiempo estaba suspendido, igual que la verdad que aún esperaba ser revelada. Los días siguientes transcurrieron como si cada hora estuviera cargada de una delicadeza extrema. Javier, más debilitado, hablaba con menor frecuencia, pero cuando lo hacía sus palabras parecían emerger desde una profundidad nueva, distinta, como si cada frase hubiera sido elegida con cuidado entre todas las posibles. Sofía ya no necesitaba excusas para quedarse en su habitación. El personal del hospital comprendía, sin decirlo, que aquel vínculo había superado hace tiempo los límites de la atención clínica. Se había convertido en algo sutil, pero indiscutible. Un lazo silencioso entre dos almas que se encontraban justo cuando más necesitaban ser vistas. Durante esas jornadas, Javier dejó de contar anécdotas del pasado y comenzó a hablar de sí mismo de una manera más íntima, más vulnerable. Hablaba de sus errores, de las cosas que lamentaba no haber hecho, de las personas a las que había dejado ir por orgullo o miedo. Una tarde, con la voz apenas audible, le confesó a Sofía que se había alejado de sus dos hermanos por una disputa absurda relacionada con la herencia de sus padres, que nunca tuvo el valor de pedir perdón, que, cuando quiso hacerlo, ya era tarde. Uno había muerto y el otro vivía en América Latina, fuera de su alcance desde hacía años. «Perdí más por callar que por errar», dijo mirando al techo como si hablara consigo mismo. Sofía lo escuchaba sin interrumpir. No intentaba consolarlo ni corregirle la mirada sobre sus propios actos. Solo le ofrecía presencia, esa presencia silenciosa y firme que ya se había vuelto su mayor regalo. En esos días también ella empezó a hablar más de sí misma. Le contó a Javier sobre su padre ausente, sobre una madre fuerte que se rompía en la cocina por las noches sin que nadie lo supiera, sobre su adolescencia llena de promesas no cumplidas, sobre el único amor que tuvo y del que huyó cuando se volvió demasiado real. «Tengo miedo de dar demasiado», le confesó una noche, «porque cuando doy,
desaparezco. Pero aquí estás, respondió él, y eso significa que aún puedes darte sin desaparecer, que aprendiste a no temerle a tu propia luz. La habitación se convirtió en una especie de santuario fuera del tiempo. Cada tarde, Javier le pedía a Sofía que eligiera una canción para escuchar juntos. Ella empezó a llevar su móvil con una lista de piezas musicales que iba armando según su estado de ánimo. Un día fue Chopin, otro Joaquín Sabina. Una tarde especialmente luminosa, pusieron Mediterráneo de Joan Manuel Serrat y se quedaron en silencio durante los 4 minutos que duró la canción, como si las palabras del cantautor dijeran exactamente lo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. En uno de esos momentos, mientras sonaba una melodía suave de piano, Javier le tomó la mano sin pedir permiso. Fue un gesto simple, pero lleno de significado. No había romanticismo ni ternura forzada. Era una afirmación silenciosa: aquí estoy y aquí estás. Y eso basta. Sofía no retiró su mano. Dejó que aquel contacto sencillo los uniera por unos instantes más, y en ese silencio sintió algo parecido a la paz, algo que no experimentaba desde hacía años. No hablaban de su despedida, aunque ambos sabían que se acercaba. El cuerpo de Javier lo decía con claridad. Las fuerzas le abandonaban con rapidez, y había días en que apenas lograba sentarse, pero nunca se quejaba. Cuando Sofía le preguntaba si sentía dolor, él respondía que lo único que dolía era el tiempo que ya no iba a poder vivir. No por miedo, sino por la certeza de que, al fin, había encontrado algo que valía la pena ser vivido y no quedaba más espacio para ello. Una noche de guardia, mientras revisaba el gotero de otro paciente, Sofía pensó en lo extraño que era el amor cuando no buscaba poseer ni durar. Lo que sentía por Javier no tenía nombre exacto. No era amor romántico, ni cariño paternal, ni simple amistad. Era algo diferente, una forma de conexión que desafiaba definiciones, una comprensión mutua nacida de la escucha, de la entrega sin condiciones, de la vulnerabilidad compartida. Era quizás lo más sincero que había vivido en mucho tiempo. Esa misma noche volvió a pasar por la habitación 217, aunque Javier dormía profundamente. Se sentó en la silla junto a su cama y se quedó observándolo. Sus manos cruzadas sobre el pecho, la respiración pausada, el rostro afilado por la enfermedad pero todavía sereno. Pensó que era injusto que la muerte llegara justo cuando él parecía haber encontrado consuelo. Y pensó también que tal vez eso era lo que hacía que la vida fuera tan valiosa, que no durara. En los días siguientes, Javier comenzó a escribir menos. Ya no anotaba en su cuaderno. Solo pedía que Sofía leyera en voz alta. Le gustaban los poemas cortos, las frases sueltas de escritores olvidados. A veces pedía que ella inventara algo, y Sofía, tímida, improvisaba textos sencillos que él aplaudía como si fueran obras maestras. «Tienes una voz hermosa cuando no intentas parecer fuerte», le dijo una vez. «Deberías usarla más». El deterioro se hizo más evidente a partir de entonces. Javier dormía muchas horas, y cuando despertaba, su voz era casi un susurro. Aún así, seguía pidiéndole a Sofía que se quedara. Ella reorganizaba sus turnos, negociaba con colegas, hacía todo lo posible por pasar el mayor tiempo a su lado sin descuidar a los demás. Sabía que el final estaba cerca, pero no quería que llegara sin haber aprovechado hasta el último momento posible. Una tarde gris, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales del hospital, Javier le pidió que se sentara junto a él, más cerca que de costumbre. Tenía los ojos abiertos, pero su mirada parecía anclada en otro tiempo. «He pensado mucho en qué dejar atrás», le dijo, «pero lo más valioso no cabe en un testamento. Lo más valioso se queda en quien nos recuerda sin necesidad de fotos ni fechas». Sofía se sintió temblar por dentro. No respondió, solo lo miró, y en esa mirada todo fue dicho. Cuando salió de la habitación esa noche, supo que estaban viviendo los días más sinceros de sus vidas, que todo lo que vendría después, por doloroso que fuera, no le robaría la verdad de lo vivido, porque en un rincón de un hospital cualquiera,
Entre inyecciones, batas blancas y monitores cardíacos, 2 personas habían encontrado lo que tantos buscan sin éxito: una forma de amar sin miedo, sin promesas, sin tiempo, solo presencia, solo verdad. El clima había cambiado, como si también el cielo supiera que algo estaba por concluir. Aquella mañana, Zaragoza amaneció con una niebla ligera que se disipó lentamente, dejando paso a una luz dorada y cálida, poco común en esa época del año. En el hospital, la rutina seguía su curso, con médicos apresurados, enfermeros distraídos y pasillos llenos de sonidos cotidianos. Pero en la habitación 217, el tiempo se ralentizaba con una precisión silenciosa. Javier había despertado más lúcido que en días anteriores. Sus ojos tenían un brillo suave, una claridad que no se había visto en semanas. Sofía, al entrar, sintió que algo era diferente. Él la saludó con una sonrisa apenas dibujada. No había fuerza en su voz, pero sí intención. Su mirada la seguía con una intensidad serena, como si quisiera memorizar cada uno de sus movimientos. «¿Hoy puedes llevarme de nuevo al parque?», preguntó casi en un murmullo. Sofía se quedó en silencio por unos segundos. Lo miró con detenimiento. No era una súplica, era una petición cargada de propósito, como si aquel deseo no fuera solo un capricho, sino una necesidad vital. Ella asintió sin decir nada. Algo dentro de sí comprendía que ese momento no podía ser negado. Lo ayudó a vestirse con la misma chaqueta de siempre, aquella de lana con olor a otoño, y envolvió su cuello con la bufanda azul. Pidió un transporte adaptado y convenció al médico de guardia con una determinación que no dejaba espacio a la discusión. Durante el trayecto, Javier no habló. Miraba por la ventanilla como si cada calle, cada árbol, cada esquina conocida le dijera algo que necesitaba oír por última vez. Al llegar, el parque parecía distinto, más silencioso, más lento, como si el paisaje también esperara. Sofía empujó la silla de ruedas con delicadeza. Se dirigieron directamente al banco, junto al estanque. Era el mismo lugar donde se habían sentado semanas antes, cuando él le habló de Carmen, de los domingos compartidos, del amor que perdura incluso en la ausencia. Una vez allí, Javier le pidió que se sentara a su lado. Ella lo hizo sin titubear. El agua del estanque reflejaba el cielo limpio, y algunas hojas secas flotaban perezosas como si se negaran a hundirse. Entonces, sin aviso, Javier metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó el sobre que Sofía había encontrado semanas atrás. Estaba un poco arrugado, pero intacto. «Ahora sí», dijo, ofreciéndoselo. Ella lo tomó con las 2 manos, sintiendo cómo el papel temblaba levemente entre sus dedos. Lo abrió despacio. Dentro, una hoja doblada cuidadosamente y escrita a mano. Sofía empezó a leerla, y las palabras, una tras otra, fueron llenando el espacio con una intensidad que desbordaba cualquier posible contención. «Querida Sofía, si estás leyendo esto, es porque ya sentí que era el momento. No quise que leyeras estas palabras antes porque hay verdades que solo pueden revelarse cuando el corazón está listo. Tú fuiste, en estos días, la única razón por la que volví a sentir que la vida tenía algo que ofrecerme, incluso cuando el final ya estaba anunciado. No quiero que pienses que fue casualidad. No lo fue. Te vi entrar en mi habitación aquel primer día y supe, sin entender por qué, que ibas a quedarte. No por obligación, no por deber, sino porque tú también necesitabas algo. Y juntos, sin decirlo, nos dimos eso que no sabíamos cómo pedir. No tengo hijos, no tengo hermanos vivos, no tengo una familia que me espere, pero te encontré a ti, y eso basta. Quise dejarte esta carta no como una despedida, sino como un agradecimiento. Gracias por no tratarme como un cuerpo que se apaga, sino como una historia que aún tenía algo por contar. Gracias por tus silencios, por tu escucha, por tus miradas que decían lo que ninguna palabra podía nombrar. No me debes nada, no esperes nada. Pero si alguna vez dudas de lo que vales, si alguna vez el mundo intenta hacerte sentir que no haces diferencia, recuerda esto. Hiciste que un hombre al borde de la muerte volviera a sentir que estaba vivo.
Con cariño inmenso, Javier. Sofía no pudo contener las lágrimas. El papel temblaba entre sus dedos mientras lo apretaba contra su pecho. No lloraba solo por él. Lloraba por todo lo que había recibido sin pedirlo, por todo lo que había dado sin darse cuenta. Javier, con los ojos fijos en el agua, permanecía en silencio. Solo cuando ella se giró hacia él, le tomó la mano y le dijo simplemente, «Gracias». Él la miró con una ternura que desbordaba su fragilidad. «Gracias, Sofía», susurró, «por estar». Se quedaron así largo rato. No hablaron más. No hizo falta. El viento movía las hojas suavemente y el sol descendía despacio, tiñendo el cielo de un naranja apagado. Era una despedida, sí, pero no una de esas que rompen. Era una despedida que cerraba un círculo, que sellaba una verdad compartida sin dramatismo. Cuando regresaron al hospital, Javier dormía en el asiento del transporte. Su respiración era leve, pausada, como un eco suave de todo lo vivido. Esa noche, Sofía guardó la carta en un sobre nuevo, limpio, y la colocó junto al libro de Machado en su mesita de noche. Se acostó sin encender luces, sin revisar el móvil, sin pensar en el día siguiente. Sabía que lo más importante ya había sido dicho, que el resto, aunque aún no hubiese llegado, ya estaba envuelto en una calma que nada podría quebrar. Porque algunas despedidas no duelen. Algunas se parecen más a un gracias eterno, y esa era una de ellas. Sofía llegó al hospital antes de que amaneciera, como solía hacer los lunes, con los ojos aún cargados de sueño y el cuerpo empapado por la humedad de la niebla que cubría las calles. Se detuvo unos segundos en la entrada, respirando hondo, tratando de ordenar mentalmente la lista de tareas que tendría ese día. Pero, en el fondo, solo pensaba en una cosa: Javier. Había pasado el domingo revisando mentalmente cada palabra de la carta que él le entregó en el parque. No la volvió a leer, pero podía recitarla de memoria. Se sentía distinta, como si algo en ella se hubiera desplazado lentamente hacia otro lugar. Entró al hospital con paso firme, saludó a los colegas de guardia y fue directamente a la sala de enfermería. El ambiente tenía ese murmullo contenido que ella ya sabía identificar. Algo había pasado. Todos parecían más callados, más atentos, como si no quisieran decir lo que ya sabían que sería dicho. Fue Clara, una de las auxiliares más antiguas del turno, quien se acercó con expresión grave y voz pausada. «Sofía, Javier falleció esta madrugada». Ella se quedó quieta. No reaccionó de inmediato, no preguntó detalles, no lloró. Solo cerró los ojos un segundo y sintió que algo dentro de sí se quebraba en silencio. No fue una sorpresa. Lo sabía. Lo había presentido. Aquella última tarde en el parque, la entrega de la carta, el tono de su voz, el peso de su mirada. Todo había sido una despedida consciente. Aún así, escucharlo confirmado era otra cosa. Era irreversible. Caminó despacio hasta la habitación 217. La puerta estaba entreabierta. Dentro, la cama estaba vacía, ya sin sábanas, la mesita de noche limpia, el vaso de agua ausente, el reloj de pulso que siempre colgaba del borde del mueble ya no estaba. Solo quedaban el abrigo de lana doblado cuidadosamente sobre la silla y un libro. Un libro de poesías antiguas, con la cubierta ajada y las páginas marcadas por el uso. Era el mismo que había estado siempre en su mesilla, aquel que Javier leía y releía, como si dentro de él estuviera toda su historia. Sofía se acercó, lo tomó entre las manos y lo abrió. En la primera página, una dedicatoria escrita con letra firme: «Para Sofía, por devolverme las ganas de quedarme un poco más, con todo lo que ya no puedo decir, J». Sintió un nudo en la garganta tan fuerte que tuvo que sentarse. Miró el libro como si pesara toneladas. Lo sostuvo como se sostiene algo frágil, algo que no pertenece del todo a este mundo. Una lágrima resbaló por su mejilla y por primera vez desde que entró en el hospital esa mañana, permitió que el dolor se mostrara. No era un llanto desbordado, sino una tristeza mansa, profunda, como una herida que sabe que no va a cerrar pronto.
No tardaron en llegar los de administración para retirar los pocos objetos personales de Javier. Ella se opuso a que tocaran el abrigo y el libro. Dijo que se encargaría personalmente. Nadie discutió. Todos comprendían, aunque no lo dijeran, que ese vínculo había superado los límites del protocolo. Había sido humano. Y lo humano en un hospital muchas veces se convierte en lo más difícil de sostener. En la sala de enfermería los comentarios eran suaves. Algunos compañeros la abrazaron sin palabras. Otros solo le tocaron el hombro en gesto solidario. Sofía agradeció cada gesto con una leve inclinación de cabeza. No necesitaba hablar. Todo en ella estaba habitado por la presencia ausente de Javier. Un eco de su voz, el recuerdo de sus historias, la imagen de su sonrisa serena en medio del deterioro. Durante el almuerzo, no comió. Se sentó en un rincón del comedor, con el libro de poesías sobre la mesa, hojeándolo sin leer realmente. Algunas páginas estaban marcadas con pequeñas dobleces. En una de ellas, un poema subrayado en tinta azul le llamó la atención. No era de ningún autor famoso. Era un texto sencillo que hablaba del paso del tiempo y de la belleza de los últimos encuentros. En el margen Javier había escrito a mano: «Este es el que más se parece a lo que siento por ti». Esa anotación la desarmó. Por unos minutos cerró el libro, lo abrazó contra su pecho y dejó que las lágrimas corrieran con libertad. No se escondió, no se disculpó. Sabía que en ese instante no era la enfermera impecable que todos respetaban, sino simplemente una mujer enfrentando la pérdida de alguien que, sin previo aviso, había transformado su vida. Al finalizar su turno, pasó por la habitación una última vez. Se quedó unos minutos en la puerta, mirando el espacio vacío que ya estaba siendo preparado para otro paciente. Otro cuerpo, otra historia, otro final. Sintió una punzada de injusticia. ¿Cómo era posible que todo lo vivido, todo lo compartido, todo lo sentido, terminara reducido a una cama vacía, a un expediente cerrado, a un nombre tachado de la lista? Salió del hospital con el abrigo de Javier sobre el brazo y el libro en la mano. No quiso guardarlos aún. Sentía que al hacerlo, estaría aceptando su partida. Caminó por las calles de Zaragoza sin rumbo fijo, dejando que el viento fresco de la tarde la envolviera. Cruzó un puente, bajó por una calle empedrada, se sentó en un banco de una plaza solitaria. Allí abrió el libro una vez más. Releyó la dedicatoria. Volvió a sentir su presencia. En ese momento, entendió que la ausencia no era total, que Javier seguiría allí en cada recuerdo, en cada frase que compartieron, en cada instante en que la vida les permitió coincidir. No se trataba solo de lo que él le había dado, sino de lo que ella se había permitido recibir. Por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente vista, y en esa mirada compartida había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Al llegar a casa colocó el abrigo sobre una silla y el libro sobre su escritorio. No encendió luces. Se sentó en silencio, rodeada de las sombras suaves de la tarde que moría. Y por primera vez, desde que se despidieron en 1900, «El parque», dijo su nombre en voz alta como una ofrenda. «Gracias, Javier». Luego cerró los ojos, y en la oscuridad de su sala lo sintió ahí, sin cuerpo, sin voz, pero más presente que nunca. Porque hay personas que, incluso después de partir, se quedan en los gestos, en los objetos, en las palabras que aprendimos a pronunciar con ellas. Personas que no se van del todo, que transforman el dolor en algo parecido a la gratitud. Y Sofía, aunque herida, comenzaba a entenderlo. Pasaron 3 días desde la muerte de Javier. Días silenciosos, pesados, en los que Sofía Ruiz continuó trabajando con la eficiencia que la caracterizaba, pero sin el brillo que solía acompañar su presencia. Los pacientes notaban su distancia, aunque ella jamás descuidaba sus funciones. Los compañeros, por su parte, evitaban mencionar el tema, sabiendo que no había palabras que pudieran tocar el fondo de lo que había ocurrido entre ella y Javier. La habitación 217 fue ocupada por una mujer joven, víctima de un accidente cerebral, y Sofía tuvo que entrar a atenderla como si nunca antes hubiera pisado ese espacio, como si el aire no estuviera aún cargado de recuerdos que no sabían desaparecer.
En casa, la situación no era diferente. Sofía dormía mal, comía poco y pasaba horas en silencio, mirando por la ventana o sosteniendo el libro de Javier como si pudiera extraerle respuestas. No había vuelto a leer la carta, ni a revisar las notas que había comenzado a escribir en su cuaderno. Todo estaba en pausa. El mundo seguía girando, sí, pero ella caminaba en un tiempo distinto, uno que no medía los días por relojes, sino por ausencias. Era un jueves por la noche cuando ocurrió. Estaba revisando unos papeles del hospital, preparando la lista de medicamentos para su turno del día siguiente, cuando escuchó el sonido seco de una notificación en su móvil. No le dio importancia en un primer momento, pensando que se trataba de algún mensaje habitual del grupo de colegas o una promoción sin sentido. Pero el nombre de la aplicación la hizo detenerse. Era una alerta de su cuenta bancaria. Abrió el mensaje y de inmediato el aire pareció salírsele del cuerpo. La pantalla mostraba una transferencia reciente, un monto que, de solo leerlo, la hizo soltar el móvil y llevarse las manos al rostro. 210.000 euros, provenientes de una cuenta jurídica a nombre de Aranda en Asociados. La descripción de la transacción era escueta. Transferencia conforme disposición testamentaria, Javier Ortega. Sofía sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. Se quedó inmóvil, sin saber si llorar, gritar, reír o simplemente no creer. Miró el móvil como si fuera una bomba de tiempo. Volvió a leer el mensaje varias veces. No era un error, no era una cifra simbólica, era una herencia, una transferencia legal, directa, personal. Javier le había dejado una fortuna, y no cualquier cantidad. Era suficiente dinero para cambiar completamente su vida. La reacción no fue inmediata. Caminó en círculos por la sala, como buscando en las paredes una explicación. Se sentó, se levantó, abrió el correo electrónico. Allí estaba también el mensaje formal del bufete de abogados. El remitente era Mateo Aranda. El asunto, breve y preciso: confirmación de ejecución testamentaria, Javier Ortega. En el cuerpo del mensaje, un saludo formal y una explicación de que, conforme a lo dispuesto por el señor Ortega, se había procedido a transferir el monto a su cuenta, tal como él lo había indicado en vida. Sofía cerró el portátil y apoyó la frente sobre la mesa. Respiraba con dificultad. No era alegría lo que sentía, era un vértigo absoluto, una mezcla de incredulidad, confusión y, sobre todo, culpa. ¿Por qué ella? ¿Por qué tanta generosidad? ¿Qué había hecho para merecer algo así? No podía comprenderlo. Sabía que Javier la apreciaba, que habían compartido algo profundo, irrepetible. Pero esa cifra, ese acto legal y contundente, le parecía desproporcionado, como si hubiera cruzado una línea invisible que jamás quiso pisar. No durmió esa noche. Se quedó en el sofá, con el libro de Javier en el regazo y la carta aún guardada en el sobre. Releyó mentalmente cada momento compartido, cada palabra, cada gesto. Recordó las tardes de ajedrez, las canciones, los silencios. Y pensó en su frase: lo más valioso no cabe en un testamento. Y sin embargo ahí estaba, una muestra tangible de que, para Javier, ella había sido más que una compañía pasajera. Había sido hogar, último refugio, voz cuando ya no podía hablar, presencia cuando el mundo parecía haberlo olvidado. A la mañana siguiente, pidió el día libre. No podía enfrentar a sus compañeros, no estaba preparada para fingir normalidad. Salió a caminar sin rumbo fijo, como tantas veces había hecho. Javier. Cruzó el centro de Zaragoza, entró en un café que no conocía, se sentó junto a una ventana y pidió un té que apenas tocó. Desde allí, observaba el movimiento de la ciudad con una distancia casi irreal. Todo seguía como siempre. Personas con prisa, conversaciones banales, risas, gritos, el tráfico habitual. Y ella en el centro de todo eso, con un torbellino interior que no sabía cómo contener. Decidió llamar al abogado. Mateo Aranda la atendió con voz pausada, como si hubiera estado esperando esa llamada. «Sofía», dijo, «imagino que recibió la notificación». «Sí», respondió ella, «pero no lo entiendo».
Lo sé, Javier fue claro en su decisión. Quería que usted tuviera esa suma y que la usara como quisiera. No puso condiciones. Solo dejó una carta para usted que puede leer cuando venga al despacho. ¿Otra carta? Sí, una última. Esa frase la dejó sin palabras. Javier seguía hablándole, incluso después de muerto. No solo en la carta, del parque, sino ahora, a través de palabras cuidadosamente pensadas para después. Acordó una cita con el abogado para el día siguiente. Colgó el teléfono y por un momento pensó en devolver el dinero, en no aceptarlo. Pero sabía que no se trataba de eso. No era un premio ni una recompensa. Era una forma de amor, de despedida, de reconocimiento. Regresó a casa al anochecer. Se sentó junto al ventanal con las luces apagadas y miró cómo la ciudad se iba apagando poco a poco. Sacó del bolso la carta original, la primera, y la leyó una vez más. Cada palabra adquiría ahora un nuevo sentido. No era solo gratitud, era legado, era memoria. Era una manera de decir, no te vayas tú también, quédate viva, haz algo con lo que has sido para mí. Y Sofía, por primera vez desde que Javier murió, comenzó a pensar en el futuro, no en cómo gastar el dinero, sino en cómo honrar lo vivido, porque no podía ser en vano, porque lo que habían compartido era demasiado grande para terminar en una cuenta bancaria. Necesitaba transformarse, respirar de otro modo, dejar una huella, como la que Javier dejó en ella, como la que ella, tal vez sin saberlo, había dejado en él. La oficina del despacho Aranda & Asociados estaba situada en una calle discreta, lejos del bullicio del centro de Zaragoza. Al llegar, Sofía se sintió como si estuviera a punto de entrar en un espacio fuera del tiempo. Las paredes de la recepción estaban cubiertas de estanterías con libros jurídicos, pero lo que más llamó su atención fue una fotografía en blanco y negro sobre el escritorio. Su hombre mayor, que reconoció como Javier en sus años de juventud, firmando un documento, rodeado por dos personas que no logró identificar. La imagen parecía anclada en otra época, y verla allí le provocó un sobresalto que no supo explicar. Fue recibida por el propio Mateo Aranda, el abogado que la había contactado días atrás. La condujo hasta una sala privada, donde ya estaba dispuesto un pequeño equipo de grabación. Había una pantalla, unos altavoces, y sobre la mesa un sobre sellado con el mismo cuidado meticuloso que Javier aplicaba a todo lo que hacía. Aranda le explicó que, antes de morir, Javier había dejado una grabación personal que debía ser reproducida en su presencia. No había testigos adicionales, solo ella. Sofía se sentó con las manos entrelazadas en el regazo. Tenía el corazón acelerado, la garganta seca. Había preparado 1000 posibles escenarios en su mente, pero ninguno lograba reducir la ansiedad de lo que estaba a punto de escuchar. Mateo pulsó el botón de reproducción y la voz de Javier llenó la sala con una claridad inquietante. «Hola, Sofía, si estás escuchando esto, es porque ya no estoy. No quiero que llores. No quiero que esta grabación sea una carga. Al contrario, quiero que sea una despedida sincera, como todo lo que compartimos. He decidido dejarte la mayor parte de lo que tenía. No es una fortuna, no es un premio. Es simplemente lo que me quedó después de vender mis librerías». Hubo una pausa. Luego la voz continuó con una suavidad que hizo que Sofía cerrara los ojos. «Sé que estás sorprendida. Yo también lo estaría en tu lugar. Pero no tomé esta decisión desde la emoción, ni desde un impulso. Lo pensé mucho y llegué a la única conclusión que me dio paz. Que tú fuiste mi último hogar. Que tú, sin saberlo, me diste algo que ninguna persona me había dado en años. Presencia. Escucha. Silencio compartido. No me trataste como a un paciente, ni como a un viejo moribundo. Me trataste como a alguien que aún tenía algo que decir». Javier suspiró en la grabación. Un sonido leve, pero cargado de sentido. «Vendí mis librerías hace 6 años. Era dueño de 4 en distintas ciudades. No era un gran empresario, pero viví con dignidad. Cuando me diagnosticaron, decidí donar parte del dinero a fundaciones. Otra parte quedó para cubrir mis gastos médicos. Y lo que quedó, lo reservé para ti.
porque no quiero que sigas cargando sola, porque vi en tus ojos un cansancio que no debería estar ahí a tu edad, y porque quiero que sepas que hiciste más por mí en pocas semanas que muchos hicieron en toda mi vida. La voz bajó un poco, como si se volviera aún más íntima. Esto no es por caridad, Sofía, es por amor a la vida que tú me devolviste. Haz con este dinero lo que quieras. Viaja, compra libros, regala a otros, o simplemente guárdalo para cuando lo necesites. No hay condiciones, solo un deseo, que no te olvides de ti misma, que te cuides, que vivas. El mensaje terminó sin ceremonias. Mateo apagó la grabadora y se inclinó hacia adelante con un documento en la mano. Aquí está la versión escrita del testamento. Como él explicó, eres la beneficiaria principal. No hay otros herederos directos, solo una cláusula adicional. Javier solicitó que se donara un porcentaje del valor total a una librería de barrio en Huesca, la misma donde comenzó a trabajar de joven. Ya fue hecho, el resto es tuyo. Sofía firmó los papeles sin decir una palabra. Todo era demasiado para procesar. Sentía que estaba atravesando una línea invisible entre la vida que había vivido hasta ahora y otra que aún no comprendía. Al salir del despacho, la ciudad le pareció distinta. Las calles, las personas, el ruido, todo tenía una textura nueva, como si el aire mismo hubiera cambiado. Caminó durante horas, sin rumbo. Recorrió plazas, cruzó avenidas, se detuvo frente a una de las librerías que Javier mencionó alguna vez. Estaba cerrada, polvo en el escaparate, carteles descoloridos, pero al mirar el interior a través del vidrio, algo en su pecho se iluminó. Imaginó a Javier allí, joven, recomendando libros, conversando con clientes, riendo con algún editor. Lo imaginó vivo. Esa noche, al llegar a casa, se sentó frente a su escritorio y abrió su cuaderno. No había escrito en él desde la muerte de Javier. Tomó la pluma, respiró hondo y comenzó. Hoy escuché su voz por última vez, pero no fue una despedida, fue una entrega, una invitación a seguir, a no dejar que su muerte se convierta en mi detención. Escribió durante horas, dejando que las palabras fluyeran como si él aún estuviera ahí, escuchando, corrigiendo, sonriendo con ese gesto tranquilo que tanto la había marcado. Finalmente, cerró el cuaderno y se quedó mirando el techo, sintiendo que algo dentro de ella comenzaba a organizarse. No era paz exactamente, pero sí una forma de aceptación. Javier se había ido, pero había dejado raíces en su vida, y ahora ella tenía la responsabilidad y el privilegio de decidir qué haría con eso, porque algunos legados no se miden por su valor económico, se miden por lo que inspiran, por la manera en que transforman el dolor en propósito. Y Sofía en el fondo ya sabía qué debía hacer. Aún no tenía todas las respuestas, pero por primera vez desde su partida sentía que las preguntas estaban bien formuladas, y eso era suficiente para empezar. El dinero había llegado con la misma contundencia con la que llegan los acontecimientos que transforman el curso de una vida sin pedir permiso. Pero lo que más pesaba sobre Sofía no era la cantidad en sí, ni las posibilidades infinitas que ahora se abrían ante ella. Lo que más pesaba era la pregunta silenciosa que no dejaba de repetirse en su interior. ¿Y ahora qué? Durante los primeros días después de la lectura del testamento, su vida se volvió una espiral de pensamientos confusos, encuentros familiares tensos y conversaciones internas que no llevaban a ningún lugar claro. Volver al hospital fue una experiencia dolorosa. Cada rincón del edificio parecía devolverle una imagen de Javier, una frase suya, una mirada, un silencio. Todo estaba impregnado de él, y al mismo tiempo, él ya no estaba. Algunos compañeros sabían de la herencia, aunque no comentaban abiertamente, pero la forma en que la miraban había cambiado. Algunos con asombro, otros con curiosidad mal disimulada, unos pocos con juicio. Sofía lo percibía en cada gesto, y aunque intentaba no dejarse afectar, la incomodidad era ineludible. En casa, la situación no era distinta. Su madre, al enterarse de la suma, reaccionó con una mezcla de desconcierto y temor, no por codicia, sino por preocupación real. «Hija,
Ese dinero cambia todo. No puedes seguir como si nada. Hay gente que mata por menos que eso. No quiero que cambie todo, respondía Sofía cada vez con menos certeza. No sé qué quiero que cambie. Su hermana, en cambio, fue más directa. Le preguntó si pensaba dejar el hospital, si compraría una casa, si pensaba invertir, si iba a donar parte a alguna causa. Todos hablaban del dinero como si fuera el centro de la cuestión. Pero para Sofía, lo importante seguía siendo lo intangible, la responsabilidad emocional que venía con ese legado. Porque no se trataba solo de un regalo, era una especie de emisión. Un acto de confianza extrema que exigía ser honrado. La presión se volvió más aguda cuando un periodista local se enteró del caso y comenzó a hacer preguntas. No era un escándalo, pero la historia de una enfermera que hereda una fortuna de un paciente terminal despertaba curiosidad. Sofía rechazó todas las solicitudes de entrevista. No quería convertir lo vivido con Javier en un espectáculo. Lo suyo no era un cuento de hadas moderno. Era algo profundo, delicado, íntimo. En medio de ese torbellino comenzó a escribir. No textos largos ni cartas, fragmentos, palabras sueltas, frases que recordaba de Javier, reflexiones propias, retazos de emociones. Escribir la ayudaba a aclarar lo que no podía decir en voz alta. Y fue en uno de esos ejercicios silenciosos que surgió la idea. Un pensamiento tímido que fue tomando forma poco a poco hasta volverse una posibilidad concreta. Crear algo. No para ella, no para pagar deudas ni comprar propiedades. Crear algo que diera sentido a lo vivido. Recordó todas las veces que Javier le habló de la soledad, no la suya únicamente, sino la de tantos otros como él. Personas mayores, sin familia, olvidadas por la prisa del mundo moderno. Recordó cómo le dolía ver habitaciones vacías en las horas de visita, cómo se le quebraba la voz al hablar de amigos que ya no estaban. Y entonces lo entendió. Ese dinero no debía quedarse en su cuenta. No podía. Era necesario que se convirtiera en algo vivo. Durante las semanas siguientes comenzó a investigar. Se reunió con trabajadores sociales, con geriatras, con psicólogos especializados en tercera edad. Quiso entender cuál era la mejor manera de canalizar esa intención. No quería abrir una fundación que se convirtiera en un organismo ineficaz. No quería hacer caridad desde la distancia. Quería estar involucrada. Quería poner el cuerpo, el tiempo, el alma. Fue así como nació la idea de La Última Página, un centro de acompañamiento emocional y social para personas mayores en situación de soledad. No un geriátrico, no una clínica, un espacio donde leer, conversar, jugar, compartir silencios. Un lugar sin batas, sin relojes que corran demasiado rápido, sin la prisa de los hospitales. Un lugar donde las últimas páginas de las vidas de tantos no fueran escritas en la ausencia, sino en la presencia. Cuando compartió la idea con su madre, la mujer lloró en silencio. «Eso es lo que él te dejó de verdad», dijo. «La semilla de algo más grande». La reacción del abogado Aranda fue de respeto absoluto. Se ofreció a ayudar con el proceso legal, con la compra del local, con las gestiones necesarias. Sofía encontró un antiguo edificio en un barrio tranquilo de Zaragoza. Una casa de techos altos, patio interior y muchas ventanas. Allí vio la luz, vio las sillas en círculo, las estanterías llenas de libros, las mesas con tableros de ajedrez, las paredes con cuadros hechos por los propios usuarios. Lo que más le costó fue decidir si seguiría siendo enfermera. Tenía miedo de que, al tomar las riendas de este nuevo proyecto, se alejara de lo que siempre había sido su vocación. Pero un día, al visitar un centro comunitario, una mujer mayor le dijo: «A veces cuidar no es poner una inyección, es sentarse a escuchar». Esa frase le dio la respuesta. Podía seguir cuidando, pero de otra manera, ya no desde el lugar de la urgencia, sino desde el de la presencia prolongada. No abandonaría la enfermería, pero la ampliaría. Sería directora de ese nuevo espacio, sí, pero también compañera. Estaría allí, escucharía, jugaría al ajedrez, leería en voz alta, haría con otros lo que hizo con Javier, sin planearlo, sin esperarlo,
y sin saber que eso cambiaría el rumbo de su vida. La apertura estaba prevista para dentro de 3 meses. Ya tenía voluntarios, un equipo interdisciplinario, acuerdos con librerías, con artistas locales, con pequeños cafés, que donarían pasteles una vez a la semana. Todo avanzaba con la naturalidad de las cosas que nacen del lugar correcto. Y cada noche, antes de dormir, Sofía abría el cuaderno y escribía una línea más. No una crónica, no un homenaje, una carta continua. A Javier, a sí misma, a todos los que vendrían, porque ahora sabía que la mejor manera de honrar lo vivido no era encerrarse en el pasado, sino ofrecerlo al mundo, transformarlo, convertirlo en un puente hacia otros. Y lo haría. Con cada historia nueva que escuchara, con cada mano que tomara, con cada vida que cruzara las puertas de la última página, Sofía escribiría otra línea en esa historia que comenzó en una habitación cualquiera del hospital y que ahora se extendía como un mapa secreto hacia lugares que nunca habría imaginado. El día de la inauguración de la última página, amaneció con un sol inesperadamente suave, de esos que parecen deslizarse sin apuro por entre los tejados, como si también quisieran presenciar algo significativo. Sofía se despertó temprano, no por ansiedad, sino por una necesidad profunda de estar presente desde el primer minuto. Había soñado con Javier esa noche. No hablaban, no se tocaban, pero él la miraba desde una ventana, con una sonrisa tranquila, como si ya supiera todo lo que había ocurrido desde su partida. Al despertar, sintió que esa imagen era un buen augurio. El local estaba listo. El edificio antiguo había sido restaurado con amor y respeto por su historia. Paredes color crema, estanterías de madera clara, ventanales amplios por donde entraba la luz como un visitante habitual. En el patio interior, unas mesas redondas estaban dispuestas bajo un limonero, con sillas dispares que daban un aire familiar al espacio. Las habitaciones se organizaban en torno a espacios comunes, una sala de lectura, una de juegos, una pequeña cocina donde los visitantes podrían preparar café o infusiones sin restricciones. No era un centro asistencial, era una casa abierta, una pausa en la velocidad del mundo. Sofía llegó con una caja en las manos. Dentro, los 2 objetos que había guardado durante meses: el libro de poesía con la dedicatoria de Javier y la carta que él le entregó en el parque. Buscó una esquina tranquila en la sala principal, entre 2 estanterías aún medio vacías. Colocó una pequeña repisa de madera clara, sencilla, sin adornos. Sobre ella, dispuso el libro abierto en la página donde él había escrito la frase: para Sofía, por devolverme las ganas de quedarme un poco más. A su lado, enmarcada, la carta. No estaba expuesta para ser leída, sino para ser sentida. Era un símbolo, una raíz. Nadie preguntó por qué estaba allí. Parecía natural, como si ese rincón hubiera sido creado para contenerla desde el inicio. Poco a poco, comenzaron a llegar los invitados. Algunos eran amigos y colegas del hospital, otros eran voluntarios, vecinos curiosos, miembros de pequeñas fundaciones locales. Pero los más importantes, los que le dieron sentido al día, fueron los primeros ancianos que se habían inscrito en el programa piloto. Llegaban con paso lento, algunos acompañados por hijos o cuidadores, otros solos, con ojos atentos. Sofía los recibió uno por uno, los llamaba por su nombre, los escuchaba, los acompañaba al rincón de lectura, al patio, a la sala de música, donde un viejo tocadiscos giraba suavemente una canción de Sabina. Entre ellos, una mujer menuda, de rostro lleno de líneas y ojos que parecían conservar aún una historia que nadie había escuchado del todo, se acercó a la estantería donde estaba el libro. Lo miró con detenimiento. No lo tocó, solo lo observó como si pudiera leerlo desde la distancia. Luego miró a Sofía y dijo: «Él fue alguien importante, ¿verdad?» «Sí», respondió ella sin dudar. «Fue mi amigo, el primero en muchos años». «Entonces elegiste bien el nombre de este lugar», dijo la mujer, «porque a veces las últimas páginas son las únicas que realmente importan». Sofía sintió un estremecimiento suave, no por tristeza, sino por la certeza de que aquello era verdad,
No importaba lo que hubiera pasado antes, el abandono, el olvido, el cansancio. Lo que contaba era lo que se hacía con el tiempo que quedaba, y si ese tiempo podía ser vivido con dignidad, con compañía, con sentido, entonces no había historia mal escrita. La jornada transcurrió entre risas, tazas de té, historias contadas y escuchadas con atención. Uno de los visitantes llevó un ajedrez de madera y retó a Sofía a una partida. Perdió, como solía perder contra Javier, y al hacerlo, no pudo evitar reír con la misma mezcla de ironía y ternura que él tenía. Había niños corriendo por el patio, hijos de voluntarios, y esa mezcla de generaciones le daba al lugar una energía inesperada. No era un centro de silencio, era un centro de vida. Al caer la tarde, cuando los primeros rayos dorados se filtraban entre las hojas del limonero, Sofía se quedó sola por unos minutos. Caminó por las habitaciones en silencio. Miró los rostros en las fotografías que algunos visitantes ya habían comenzado a colgar en las paredes. Pasó la mano por la estantería, acomodó un libro fuera de lugar y al llegar al rincón donde había dejado el legado de Javier, se detuvo. Se sentó frente a la repisa y por primera vez desde que colocó la carta allí, la leyó en voz alta. Lo hizo para sí, pero también para el espacio, para quien quisiera escucharla. No importaba que nadie entendiera completamente. Lo importante era que esas palabras volvieran a recorrer el aire, que esa voz escrita encontrara un eco. Querida Sofía, leyó. Si estás leyendo esto, es porque ya sentí que era el momento. Y al terminar, no lloró. Sonrió, porque entendía, porque por fin todo tenía sentido. El dolor, la pérdida, la herencia, la decisión. Javier no le había dejado dinero, le había dejado una dirección, una brújula, un propósito. Y ella, sin saberlo, había seguido ese camino con la misma honestidad con la que un día entró en una habitación de hospital sin imaginar que allí encontraría una amistad capaz de cambiarlo todo. Se levantó, colocó el libro con cuidado, acarició el marco de la carta y susurró: «Aquí estás, y seguirás estando». Desde la ventana, el cielo comenzaba a teñirse de ese azul profundo que precede a la noche. La ciudad seguía su curso, pero dentro de la última página, el tiempo tenía otro ritmo. Uno en el que las despedidas se transformaban en comienzos. Uno en el que cada historia, por más silenciosa que fuera, tenía un lugar donde ser contada. Y en ese lugar Sofía había escrito también la suya, no con tinta, sino con actos, con presencia, con amor.